Desde los primeros versículos de la Biblia se revela una verdad eterna. Dios habla. No comenzó con un trueno ni con un acto de magia, sino con una voz. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Toda la creación nació de una palabra pronunciada. Todo lo visible fue formado por lo invisible, por el poder de su voz. La voz de Dios es la fuente de la vida y el silencio. Su voz, el inicio del caos. Cuando el hombre deja de oír a Dios, empieza a oírse a sí mismo. Y cuando una generación ya no distingue entre la voz divina y el ruido del mundo, se levanta una confusión espiritual disfrazada de revelación. En el Edén no hubo espada ni lanza, solo palabras. Dios habló, de todo árbol puedes comer. La serpiente habló, con que Dios ha dicho, y el hombre eligió mal la frecuencia que tenía que obedecer. Desde ese momento, la historia humana se convirtió en una batalla entre voces. La voz de Dios que llama a la obediencia y la voz del enemigo que ofrece independencia. Esa guerra continúa hasta el día de hoy. Solo que el campo de batalla ya no es un jardín, sino la mente y los dispositivos digitales. Millones de personas siguen palabras proféticas en TikTok, YouTube y Facebook, pero muy pocos siguen al Espíritu Santo en su intimidad. Se ha vuelto más común recibir una profecía en un video viral que en un altar. En el día de hoy hay quienes programan sus transmisiones con títulos como palabra profética urgente para hoy, como si el cielo tuviera un horario de publicación. Pero el Dios de la Biblia no habla por tendencias, habla por propósito. Él no busca viralidad, busca obediencia. No repite lo que todos quieren oír, sino lo que todos necesitan escuchar. En la Escritura, cada vez que Dios habla, el corazón temblaba. Cuando Moisés descendió del Sinaí, su rostro resplandecía tanto que el pueblo no podía mirarlo. En el día de hoy, muchos bajan del monte con luces, maquillaje y una producción audiovisual. En lugar de gloria, hay edición. En lugar de presencia, hay espectáculos. Y el verdadero profeta no busca cámara, busca quebranto. El verdadero profeta no profetiza para impresionar a otros, sino para transformar a otros. Y mientras algunos usan la profecía como un medio de promoción personal, los profetas bíblicos la usaron para llamar al arrepentimiento y revelar la voluntad divina. Isaías no habló para ser aplaudido, sino para advertir a una nación. Jeremías no predicó para agradar a otros, sino para llorar por un pueblo rebelde. Ezequiel no buscó fama, sino que obedeció cuando Dios le dijo, habla aunque no te escuchen. Cada profeta verdadero pagó un precio, porque la voz de Dios siempre cuesta algo. Pero hoy, sin embargo, hay una generación que profetiza sin altar, predica sin quebranto y habla de parte de Dios sin haberlo escuchado primero. Se mueven por las emociones, no por la revelación divina, por la oportunidad, no por la obediencia. Y por eso hay tantas palabras que prometen prosperidad, éxito y ascenso, pero tan pocas que llaman al arrepentimiento genuino, a la santidad y a la cruz de Cristo. Han cambiado el fuego por el brillo, el mensaje por el marketing y la intimidad por la influencia. La profecía moderna muchas veces no nace del Espíritu Santo, sino del algoritmo. Pero el Espíritu de Dios no necesita trending, porque su voz sigue siendo eterna. Aunque el ruido es grande, Dios no ha dejado de hablar en el día de hoy. Solo que su voz no se encuentra en el griterío de las plataformas, sino en el silencio del lugar secreto.
A Elías, Dios no le habló en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbido apacible. Y ese sigue siendo el patrón divino en el día de hoy. La voz de Dios se manifiesta donde hay calma, donde hay pureza y donde hay rendición. Hoy muchos profetizan desde el alma y no desde el espíritu. Muchos hablan desde sus heridas, sus frustraciones o sus vanidades y no desde la comunión con el Espíritu Santo. El verdadero profeta no improvisa. El verdadero profeta descarga lo que oyó en secreto. Por eso Jesús dijo: lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. El profeta primero oye, luego habla, pero hoy muchos hablan sin haber oído nada. Y cada profeta del Antiguo Testamento fue una extensión del carácter de Dios. Moisés reveló su autoridad y su ley. Elías, su fuego y su celo. Isaías reveló su santidad. Jeremías, su compasión. Ezequiel reveló su gloria. Daniel, su soberanía. Y Juan el Bautista reveló su voz que preparaba el camino. Pero todos ellos fueron sombra de una realidad mayor, la palabra encarnada. Cuando vino Cristo, la profecía alcanzó su plenitud. Dice la Biblia: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Jesús no solo habló de parte de Dios. Jesús, Él era la voz de Dios hecha carne. No necesitaba decir: así dice Jehová, porque Él era Jehová hablando. Y el problema de esta generación no es la falta de profeta, sino el exceso de ruido. Todos quieren hablar, pocos quieren escuchar, y el resultado es una iglesia saturada de palabras nuevas, pero vacía de obediencia divina. Corremos tras una profecía fresca, pero ignoramos la palabra escrita, que sigue siendo la voz más pura y fresca de Dios para cada uno de nosotros. El Espíritu Santo no compite con las redes, ni necesita que le den likes para confirmar su voz. Él busca corazones dispuestos, no plataformas grandes. Pero la iglesia de hoy no necesita más voces, sino lo que necesita es más discernimiento. Porque mientras el ruido aumenta, el cielo sigue haciendo la misma pregunta que en el principio: ¿dónde estás tú en el día de hoy? El Dios que habló en el principio nos sigue hablando en el día de hoy, pero no todos los que dicen oírlo lo representan. Solo los verdaderos profetas no son los más vistos, sino los más obedientes. No los que atraen multitudes, sino los que atraen a su presencia. El cielo no busca portavoces del sistema. El cielo busca voces del Espíritu Santo en medio del ruido. Dios todavía tiene un remanente, hombres y mujeres que saben callar para volver a escuchar al Dios. Y espero que esta reflexión te haya sido de gran bendición a tu vida espiritual y que la puedas poner en práctica en tu diario caminar en el Señor. Y ahora me despido hasta una próxima ocasión. Bendiciones y gracias por tu sintonía.